Bien, vamos a seguir con el estudio de Primera de Corintios, si os parece, porque os parece, ¿no? Sí. De Corintios estamos aún en el capítulo 1, la parte cuarta. Abrimos nuestras Biblias, capítulo 1, bien, de Primera de Corintios. Y allí donde lo dejamos lo retomamos. Si os parece, bien. No oigo vuestra respuesta, pero supongo que será así. Bueno, aquí vamos a estar viendo acerca de lo que es el poder y la sabiduría de Dios en comparación con el supuesto poder y sabiduría de los hombres. Muy importante para entender por qué las personas rechazan el Evangelio cuando lo rechazan. Ahí vamos a entender y nos vamos a dar cuenta de que es imposible que el ser humano per se pueda aceptar a Cristo. El Cristo no es aceptable, sencillamente porque no está en su capacidad humana. No está en la capacidad humana el aceptar, ¿no? Como el creer, aceptar a Cristo, sino que es un milagro de Dios. La salvación es un milagro de Dios. Bien, vamos a ir viendo todo esto. Versículos 18 y 19 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pues ahí lo tienes claro. ¿Quiénes son los que se pierden? Pues todos aquellos que han escuchado la palabra y la rechazan. ¿Y por qué la rechazan? Porque es normal. Es normal que la rechacen. Es que no pueden hacer otra cosa sino rechazarlas. Es que no la pueden entender. Porque les es locura. Que otra traducción veremos que les es necedad. O sea, les, les parece algo estúpido, la palabra, ¿no? Tontería. Eh, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es decir, ¿quiénes son nosotros? Los cristianos. Claro. O sea, aquí ya también te tira por el suelo todos aquellos que dicen, bueno, pero hay muchos caminos para llegar a Dios y hay muchas maneras y no sé qué. No, es a nosotros. ¿Y quién estaba incluido en nosotros? El apóstol Pablo. ¿Y qué enseñaba el apóstol Pablo? Su evangelio. ¿Vale? En Gálatas habla del evangelio que yo predico, el evangelio. O sea, y cualquier otro que predique otro evangelio, aunque fuere un ángel del cielo, ¿verdad que lo dice en Gálatas? Sea que anatema. Pues está claro. O sea, la única verdad es Cristo. Y como Pablo lo predica. Eso es muy bueno, porque nos facilita mucho el camino de la comprensión. Solo tenemos que ver lo que Pablo enseña y ya sabemos que estamos en la verdad. Y cualquier otra posible acepción del Evangelio es falsa. Así es sencillo. ¿Mm? Por lo tanto, todo lo que es ecumenismo y todas estas cosas eh, no tienen nada que ver con la fe cristiana. Es algo que tenemos que desechar completamente. Pero los que saben esto es a nosotros poder de Dios, gloria a Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Bueno, vamos a ir por partes. El apóstol enfoca aquí en la revelación total de Dios, en particular el Evangelio en toda su plenitud, que se centra en qué? En la encarnación y crucifixión de Cristo. Es decir, en que el Hijo de Dios se hizo hombre, la encarnación, se hizo carne. Encarnación significa que se hace carne, ¿vale? No es el color rojo, ¿vale? Sino que se hace carne, ¿vale? En la encarnación de Jesucristo es que Cristo se hizo carne, el Hijo de Dios, la segunda persona de Dios, se hizo hombre, ¿m? Y murió en una cruz. La totalidad del plan y la provisión de Dios para la redención de los pecadores, que es el tema de todas las escrituras. Pablo contrasta la sabiduría humana que no toma en cuenta a Dios, menuda sabiduría, ¿verdad? Y está centrada en el hombre, el humanismo ateo, con la sabiduría de Dios. De hecho, el ser humano que rechaza el Evangelio, desde luego el que no lo ha escuchado nunca, pues ahí ya diríamos, pues no sabemos, vamos a callar. Pero el que lo ha oído y lo rechaza, ahí sí podemos decir que es un hijo del diablo. El hijo del diablo son todos aquellos que no son hijos de Dios, también es verdad. Pero que es hijo del diablo en el sentido que le ha creído al diablo cuando dijo seréis como Dios. O sea, todos los que rechazan el Evangelio se creen que son Dios. Sí. Y hoy en día ya es de una manera absolutamente exagerada, ¿no?
Yo tengo mi verdad, yo tengo mi verdad, yo tengo la verdad. Yo estaba hablando el otro día con un vecino, que es el vecino nuestro, el que tenéis al lado, que este es un ateo recalcitrante y ya no me soporta, porque 2 veces le hablo del Evangelio y ya no me soporta, pero eso es problema suyo, no mío. Y se defendía así, diciendo esto, ¿no? Decía, es que tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Y yo decía, pues seguramente uno de los dos está equivocado, ¿no? Porque verdad solo es una. Ah, no, no, verdad es cada uno la que tiene, no, no es verdad. Algo tan sencillo como esto no lo puede admitir. ¿Por qué? Pues porque este hombre de alguna manera se considera único en su especie, o sea, como si fuera un dios. O sea, yo estoy por encima, yo soy quien juzgo, además me decía, si yo juzgo las cosas, yo dictamino lo que me conviene, no me conviene, lo que está bien, lo que está mal, yo. Pues eres Dios. Claro, un falso Dios, claro, eso está claro. En todo caso, un Dios con D minúscula, un falso Dios. Pero este es el sentir de la inmensa mayoría de los ateos que son consecuentes con su ateísmo. Porque muchos se escapan diciendo, bueno, algo tiene que haber, y se escudan con eso no vale tampoco. Pero al menos este hombre, pues está siendo franco, y no el que estuvo aquí dirigiendo el país, sino franco de francamente, ya me entiendes, ¿no? Porque está diciendo lo que piensa y vale, pues está equivocado, pero al menos me estaba diciendo lo que realmente piensa, y no decir cree, porque no cree en nada, sino lo que realmente piensa, ¿no? Eh, pero en definitiva es lo mismo. Todo aquel que rechaza el Evangelio cree que en su haber está el cómo llevar su propia vida de la mejor posible, porque en realidad está diciendo yo no necesito nada más, no necesito a nadie, no necesito a Dios, no necesito a nadie, yo me valgo por mí mismo. Bueno, pues justamente están cumpliendo la profecía del diablo, ¿no? Cuando dijo y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, es decir, decidiendo lo que está bien y lo que está mal. La serpiente habló a Eva, ¿no? Entonces, esto es lo que hay, hermanos, ¿vale? Nosotros si creemos en Dios, y realmente creemos en Dios, este domingo, si Dios quiere, estaré hablando sobre lo que es la verdadera fe en Santiago. Si creemos en Dios, tenemos que decir que Dios nos ha hecho creer. Que en nosotros no está, nosotros seamos como ellos, exactamente igual, con menos o más descaro, da igual, pero como ellos. No había ninguna diferencia de hecho. Y si hemos llegado a creer, es porque Dios nos ha hecho creer, ¿vale? Ya lo veremos, eso también. Entonces, Pablo está aquí contrastando la sabiduría de Dios con la, entre comillas, sabiduría humana, ¿no? La humanista. Y la diferencia es abismal. Según Dios, la palabra de la cruz, es decir, lo que ésta representa en cuanto al sacrificio de Cristo en ella y por todos nosotros, ¿vale? Es la mayor expresión de sabiduría y poder que el mundo haya conocido. Fíjate el contraste, la paradoja tan tremenda. Un hombre que es llevado en su juventud a una cruz, porque era joven, muy joven, y es llevado a una cruz, da su vida ahí, y esto es poder de Dios. ¿Qué mente humana puede entender esto? ¿Qué mente humana en sí misma puede entender esto? Más aún cuando el concepto, como ya he explicado alguna otra vez, el concepto de siempre, de toda la vida, de todas las edades, en cuanto a la humildad, es que es debilidad. Porque el hombre está acostumbrado a vivir según los parámetros de la ley de la selva. El más fuerte es el que gana. Eso es lo que hacen los políticos también, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la mente humana es incapaz de entender, por sí misma, quiero decir, es incapaz de entender la verdad de Dios. No puede. Mas según el mundo, por lo contrario, es locura o necedad. Sin embargo, la insensatez es la de los hombres, los cuales esperarían que el Señor destruyera directamente el pecado, pero no que aparentemente fuese Él destruido por el pecado, porque Cristo fue destruido por el pecado, porque la palabra de Dios dice que se hizo maldición por nosotros, ¿verdad? ¿Verdad que lo dice? Claro.
sea, la mente humana podría entender, sí, el pecado es real, sí, vale, hacer lo malo está mal, por eso está mal, por eso es malo. Vale, muy bien. Entonces se levanta un paladín, alguien poderoso, muy poderoso, que de alguna manera, sin explicar cómo, destruye el poder del pecado. ¿Eso la mente humana lo puede entender? Sí, sí lo puede entender. Pero lo que no puede entender es que este paladín que destruye el pecado, que es Cristo, lo hace muriendo en una cruz. Eso ya no lo puede entender la mente humana. Es totalmente ilógico. Es ilógico conforme a la manera de pensar humana. Pero claro, el hombre olvida una cosa que es importante. Bueno, olvida o no sabe. Una cosa que es muy importante. Que Dios es el que está por encima de la vida y de la muerte. Luego muchos incluso se atreven a decir, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué la gente muere de cualquier manera? Como haciendo responsable a Dios de las cosas que ocurren, ¿no? ¿Por qué dicen eso? Pues porque según la mente humana es lógico. Es lógico pensar así. Si Dios es tan bueno y es todopoderoso, ¿por qué mueren los niños? ¿Por qué mueren? ¿Por qué pasa todo lo que pasa? ¿Me seguís? ¿Por qué? Esta es la mente humana, es la lógica. Porque no pueden entender, no pueden comprender, la mente humana no puede comprender de que Dios, insisto, Dios está por encima de la vida y de la muerte. Él es quien rige todo desde arriba. Y si Dios decidió que Él mismo, porque el Hijo y el Padre en ese sentido uno son, ¿verdad? ¿Me seguís, hermanos? Uno son, porque son Dios. Si uno de ellos, como persona, podemos decirlo así, decide, enviado por la otra persona que es el Padre, hacerse hombre y morir en una cruz por nuestros pecados, porque es el único que podía hacerlo, el único que podía hacerlo, y así pagar por el precio del pecado, porque era la única manera de que eso pudiera ser hecho, eso es revelación de Dios. Eso es Dios que se lo tiene que revelar a la persona. Y no significa que en primera instancia va a entender eso. Significa que lo va a creer, que es diferente. ¿Me seguís? Y los que hemos tenido esa revelación, sabemos que eso es así. ¿O es que tú entendiste todas las cosas en el momento en que creíste? No, tú no entendiste nada, o apenas nada. Pero tú creíste. Porque no es una cosa que tenga que ser asimilada por la mente humana. En el proceso del tiempo se va aprendiendo. Pero a priori no. ¿Qué es lo que te salva? ¿El conocimiento o la fe revelada? La fe revelada. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Efesios 2:8, ¿vale? Es muy interesante todo eso. O sea que la única manera, como ya estaremos viendo, la única manera de poder llegar al conocimiento de Dios es a través de algo que Dios te da, porque si no, de otra manera nunca podrías llegar al conocimiento de Dios. Y eso, algo que Dios te da, se llama fe. Que no tiene que ver necesariamente con el entendimiento o la comprensión. No estoy diciendo que el entendimiento y la comprensión sean malos, no son buenos, pero la fe va primero. Por eso digo que Cristo no es aceptable. Nadie puede decir, mira, ahora sí entiendo. Sí, ya me has hablado, entiendo, sí, perfectamente. Ahora sí estoy dispuesto a creer. No funciona así. ¿Cómo uno llega a ser salvo, a tener la seguridad de la salvación? Cuando el Espíritu Santo, a través de la gracia irresistible suya, hace que esta persona, elegida por Dios desde antes de la fundación del mundo para venir a salvación, en ese momento, en el momento de Dios, porque siempre es en el momento de Dios, nunca antes ni después, Dios tiene sus tiempos, crea. Y un segundo antes no creía. Y ese segundo cree. Y con que cree, lo confiesa.
que ahí dice, habla de la confesión de fe. Pues justamente de eso está hablando. Del efecto de la obra particular y personal y puntual del Espíritu Santo en esta vida, en ese momento, que hace que esta persona pueda creer el Evangelio y decir, pues sí, esto es así, esto es lo que me ha pasado. Y hace 5 minutos, ¿qué 5 minutos? Hace 2 minutos yo no entendía nada, ni sabía nada, ni creía nada. Pero ahora sí, ahora sí, ahora sí. Y hay una manifestación de esa fe. Ya lo veremos en Santiago, ¿no? Que son las obras. Pero las obras no es solamente dar una monedita a la ancianita o al... No, no, mayormente es el fruto. Un fruto, se ve, se ve. Esa persona sí cree de verdad, hay un fruto en su vida. La diferencia entre obras, que obras puede hacer todo el mundo. Las ONGs hacen muy buenas obras, no todas, pero el fruto es la cuestión. Vale, bueno, vamos a seguir con esto. Sin embargo, la insensatez es la de los hombres, los cuales esperarían que el Señor destruyera directamente el pecado, ya he explicado esto, pero no que aparentemente fuese Él destruido por el pecado, muriendo en una cruz. Esto último es locura para la mente natural. Estos versículos nos hablan de los que se pierden y los que se salvan. Habla de los que se pierden y de los que se salvan. Dos grupos de personas muy distintos, que unos van a un sitio y otros van a otro. Es interesante, ¿no? Porque muchos y cristianos están ya aceptando el hecho de, bueno, claro, es que esto es muy radical. Eso de que unos se salvan, unos pocos se salvan y los otros van al infierno para siempre, para siempre, para siempre. Uy, empiezan a pensar en su abuelita, o empiezan a pensar en sus hijos, o empiezan a pensar en sus familias o en sus amigos. Estos van a ir al infierno para siempre. No, yo no quiero aceptar eso. No. Mi Dios es demasiado bueno, no va a permitir. No, pues mira, no sé lo que entiendes o lo que no entiendes, pero la Biblia es muy clara. Y el apóstol Pablo está diciendo muy claramente, hay los que se salvan y hay los que se pierden. Y nadie va a ningún limbo, ni va a un lugar por ahí entre medias, ¿no? Entre dos aguas. O vas a un sitio o vas a otro. Eso es lo que hay. Esto es muy radical. Sí. ¿Y qué? También es radical que si tú pones la mano en el fuego te vas a quemar. Ay, no, pero claro, es que es normal. Pues eso es radical, ¿no? Oh. Ya, pero no metes la mano en el fuego, pero si la metes. La fe cristiana es más en blanco y negro de lo que muchos piensan actualmente. Es mucho más como siempre se ha entendido, que es como la Biblia enseña. Y el problema de esta sociedad y en las iglesias es que se ha permeabilizado de demasiado humanismo, buenismo y cosas por el estilo, cosas que el diablo muy bien ha sabido extender a través de artistas, de músicos, de políticos, de escritores, de científicos, de todo. Y o nos aferramos a la escritura, que es blanco y negro, o estamos, no voy a decir perdidos, porque no voy a hablar de perdición, pero sí estamos muy afectados, muy afectados. La Biblia hay que entenderla como está escrita y si no, no digas que crees. Mejor déjalo. Es muy posible que no hayas nacido de nuevo. Y luego tiene que ser muy frustrante para personas que no han nacido de nuevo pretender ser cristianos. Es muy frustrante. Muy frustrante. Es mucho mejor, pienso yo, ser valientes y decir, mira, en realidad no puedo creer esto. ¿Sabes? A no estar ahí pretendiendo creer y cuando en realidad no crees. Porque la fe o la tienes o no la tienes, no se puede inventar, o sea, no se puede... Esto es así, objetivamente es así. Y cada uno de nosotros vamos a tener que dar cuentas a Dios. Por lo tanto, más vale que seamos francos, honestos delante de Él y delante de nosotros mismos. Y delante de los demás también.
Es mejor ser así, honestos, sinceros, honrados también. ¿eh? Que nuestra fe sea real. Y si no lo es, no lo va a ser. Porque nosotros no podemos hacer crecer 1 centímetro nuestra estatura, ¿verdad que lo dice la palabra? Pues menos aún pretender ser cristianos si no lo somos. Dos grupos de gente muy distintos, con un destino muy distinto, la perdición y la salvación se consumarán en el día final. O dicho de otro modo, cada ser humano está en proceso de salvarse o en proceso de destruirse. Solo existen dos destinos y son diametralmente distintos. El Evangelio es locura e insensatez para los que se pierden, pero para los que creen es sabiduría poderosa y manifestación del poder de Dios. El que realmente cree no tiene ninguna duda acerca del Evangelio, es decir, no tiene ninguna duda. ¿Por qué? Porque porque en él está la seguridad de lo que dice que cree. Seguridad. No sé si me explico. Cuando uno cree, conforme a la fe de Dios, la fe que obra por la gracia, estoy hablando de esto, Efesios 2:8, la fe que Dios da, no la que uno mismo se hace, no, eso no vale, sino la que Dios te da. Esa fe implica seguridad, completa seguridad. Tú sabes que es verdad lo que crees. Por eso Dios permite, eso es una de las razones y motivos, hay más, pero uno de ellos es lo que voy a decir ahora. Dios permite las dificultades de la vida. Las dificultades de la vida para los cristianos, para los verdaderos cristianos es fortalecimiento. Para los que no son realmente cristianos es apostasía. Para los que dicen ser cristianos y no han nacido de nuevo, ¿me estás entendiendo? Las dificultades de la vida empujan a que uno apostate. ¿Qué es apostatar? Pues llegar a decir, pues mira, no, realmente no creo. Pero si dijiste que creías, pues no. Porque siempre he tenido una lucha interior, porque a mí esto es que me cuesta, siempre me ha costado mucho creerlo. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Es que no lo creo, es que no, es que... Pero bueno, tengo que creerlo, claro, es que mis padres que son creyentes, es que la familia en la que me muevo son todos creyentes, la mayoría. Es porque, yo qué sé, o porque no quiero ir al infierno. ¿eh? No quiero ir al infierno, ¿qué quiere ir al infierno? Yo no quiero ir al infierno, yo quiero estar bien, etcétera, por otros motivos, ¿no? Los que sean. Porque así soy aceptado, porque me muevo dentro de un contexto de gente cristiana y me gusta estar ahí, etcétera, etcétera. Motivos hay muchos. Entonces, siempre ha existido esa lucha, siempre ha existido esta lucha, porque claro, por un lado la verdad, pero por otro lado la resistencia a la verdad. Pero es que en realidad nunca has creído. ¿Por qué? Porque no tienes la fe. Entonces tú mismo te has estado haciendo todo un conglomerado ahí pero realmente nunca has recibido de Cristo, no tienes a Cristo. En realidad, el Evangelio para ti, si lo admites, si eres suficientemente honesto, es locura e insensatez, porque estás perdido. Y otra vez aquí venimos a lo mismo. ¿Y por qué Dios salva a unos y a otros les deja en su justa condenación, como está escrito? El hecho es que es así. Pero para el que es creyente, de verdad, o sea, nacido de nuevo, las dificultades de la vida son una bendición. No en sí mismas, porque ¿quién quiere tener dificultades? Pero el fruto que consiguen es bueno para la vida eterna. Porque permiten que la persona se agarre más a Dios. El creyente, ¿se entiende? Se agarre más de Dios, confíe más en Él, le busque más
todo más hacia Dios, más, más, más. Y eso implica que va rindiendo su vida cada vez más a Cristo. Y el señorío de Cristo se hace cada vez más fuerte en la vida de ese creyente. Así que por eso dice la Biblia que tenemos que dar gracias por todo y en todo. Esa es la razón. De otra manera seríamos masoquistas. ¿Por qué tengo que dar gracias por algo que es malo? No tiene sentido. Algo que es malo pero que produce un bien en ti. Ah, eso es diferente. Ah, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Ajá, 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 ajá. Ahí sí lo entiendo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Versículo 19. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. El poder de Dios, en griego es dynamis, se pronuncia entre una U y una I, dynamis, está para hacer pedazos el orgullo y la sabiduría humana. Pues está escrito: destruiré la sabiduría. Es una cita que se encuentra en Isaías 29:14. Esta antítesis entre la sabiduría de Dios y la del hombre fue revelada en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, si lo lees, que espero que sí, vas leyendo, es la manifestación del poder de Dios, de la autosuficiencia divina contrastada con la insuficiencia del hombre. Y no hay reconciliación ahí. No hay reconciliación entre una cosa y la otra. La reconciliación vendría luego, en Cristo, o con Cristo. ¿Me entendéis? La cruz es la reconciliación. Pero esta es la sabiduría de Dios. ¿Qué mente humana per se puede entender esto? No se puede entender. Es locura para la mente humana. Ni siquiera el mismo diablo sabía que esto iba a pasar. No lo podía comprender. Date cuenta. Esta sabiduría humana es el refugio de los incrédulos, los cuales anteponen la gracia de Dios a sus propios méritos personales, la religión malentendida. Cuando esto es nada. Adelantándonos a la cita, considerar el versículo 1, 1 Corintios 2:5, para que vuestra fe no esté fundada, ya lo veremos en su momento, en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esta es la solución a la cuestión. Yo digo que si nuestra fe tiene que estar fundada en el poder de Dios, de la única manera que puede ser es cuando realmente vivimos rendidos a Cristo. Y las dificultades nos ayudan a eso. Ahora, no estoy haciendo una apología de las dificultades, como diciendo son necesarias las dificultades y cuantas más mejor, ¿no? Sería un hipócrita si dijera eso. Nadie quiere eso. Y Dios tampoco quiere eso. O sea, Dios no quiere castigarnos porque sí, o que lo pasemos mal porque sí, como si eso en sí es un mérito o una especie de, como yo que sé, una penitencia, como el catolicismo lo entiende. No, 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 no va por ahí los tiros. Lo que pasa es que tantas veces son necesarias las dificultades para que nos podamos agarrar de Dios. ¿Ves la diferencia? Pasarlo mal no tiene ningún mérito en sí mismo. Pero el fruto de pasarlo mal, si Dios lo permite, y superarlo agarrándonos del poder de Dios, de la gracia de Dios, eso ya es otro cantar. MacArthur escribe, cita de Isaías 29:14 con el objetivo de recalcar que la sabiduría humana será destruida. La profecía de Isaías tendrá su cumplimiento definitivo en los últimos días cuando Cristo establezca su reino. Toda la sabiduría humana perezca. Tenemos ya, la Biblia dice que llegará un momento en que todo lo que es sabiduría humana, que es todo necedad, desaparecerá. Esto nos da a entender una cosa que es horrible a nuestros oídos humanos, naturales, y es que prácticamente toda la humanidad, prácticamente, en comparación, va a morir, pero a la vez. Muy pocos van a quedar, contaditos. Gente que está ahora viva, porque yo pienso que el fin ya viene pronto. Gente que está ahora viva, lo más probable es que sea así. O, ¿vale? Si me apuras, pues dentro de unas generaciones, no lo sé. En mi opinión ya te la he dado, que va a ser ya, pronto, en pocos años. Si son más años, pero es igual. Va a llegar un momento, que es el punto, va a llegar un momento
en que la humanidad va a desaparecer, va a morir, va a ser destruida. Entonces, porque si no, Cristo no podría establecer su reino, no podría. Y que Dios lo puede todo. Pero tiene que desaparecer la gente, porque son gente que no son de Dios. Y el reino que va a ser durante 1000 años es un reino, es una verdadera teocracia, donde la voluntad de Dios se va a hacer. Así que, por eso digo, pero entended bien esto, lo que dije antes, Dios está por encima de la vida y de la muerte, Dios, es el creador, está por encima, no es un asesino. Cuidadito con esto. Dios es quien da la vida y quien quita la vida, bendito sea su nombre. Pero está revelado lo que va a ocurrir. Entonces tenemos que pensar como Dios piensa. No va a pensar de una manera humanista, vacía. No, tenemos que pensar como Dios piensa y como dice que serán las cosas. Versículo 20. ¿Dónde está el sabio? Pregunta retórica. Significa que no lo encuentra, ¿no? El verdadero sabio, ¿no? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Lo que está pasando en este mundo, hermanos, tenemos un ejemplo clarísimo en el libro de Éxodo con el faraón. ¿Qué dice la palabra en Romanos 9? Que Dios endureció el corazón de faraón. ¿Verdad que lo dice? Y no voy a entrar ahí, ¿y por qué lo hizo? Lo hizo, ya está. No voy a entrar ahora en justificar a Dios. Dios no necesita que le justifique, ¿verdad? Lo hizo. Pues el ejemplo ese que vemos en Faraón, que fue justamente endurecido, ya te lo digo, justamente, de manera justa, endurecido, es lo que Dios está haciendo con el mundo. El mundo es Egipto. ¿Me seguís? Y cada uno de los impíos son como pequeños faraones. Esa es la realidad. Así que, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Bueno, vamos a ir viendo esto. Los corintios argumentaban en favor de su propio talento y obra como aportación a la obra del Señor y como mérito personal. Sin embargo, todo eso es nada para Dios. Está hablando aquí de los corintios y de la mentalidad griega, ¿no? Que siempre hacían hablar de sabiduría. Nosotros sabemos, nosotros conocemos, somos científicos. La ciencia. Hoy en día es lo mismo. Y hay una confusión ahí entre lo que es ciencia y falsa ciencia. Hay una confusión muy grande. Pero claro, los que enaltecen la ciencia como si fuera un Dios, como si fuera Dios, pues están en el espíritu griego, exactamente igual. Y esto no es nada para Dios. La verdadera sabiduría es la que da el Señor a aquellos que son sencillos de corazón y esperan en Él. Amén. Aquí Pablo hizo una paráfrasis de Isaías 19:12, donde el profeta se refirió a los sabios de Egipto que se vanagloriaban, pero nunca produjeron sabiduría. La sabiduría humana siempre demuestra que no es digna de confianza ni permanente. Bueno, entre otras cosas, pues tenemos el ejemplo de Janes y Jambres, ¿verdad? Que son los que menciona la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, que reproducían en principio, las mismas señales que hacía Moisés. Ellos también lo hacían. Siempre el diablo siempre intenta imitar, ¿no? Hasta que hay un momento que ya no pudieron hacerlo. Pues esto es el ejemplo, ¿no? Esos sabios tan... Hoy en día hay casi desde hace años una locura, ¿no? De ver a la cultura egipcia con el antiguo Egipto como es el no a más. Mira lo que la palabra habla del respecto del Egipto antiguo. Lleno de brujos y lleno de falsos sabios y lleno de todo lo peor. Pues yo me quedo con lo que Dios dice, ya, ¿verdad? Ahora, no quiere decir Pablo que no haya sabios, sino que ante la predicación de la cruz, la sabiduría humana no se sostiene en pie. ¿Vale? Claro que hay gente que sabe lo que sabe, hasta donde sabe.
vamos a negar eso, sería estupidez. Pero en comparación con la sabiduría de Dios es nada. Y si saben lo que saben es porque Dios les ha dado de saber. Porque en definitiva, al final y a la postre, es Dios quien da o no da. ¿Eh? A quien quiere y a quien no quiere no le da. Habla de los escribas. Acerca del escriba es probable que Pablo tenga en mente a los asirios. Eso es interesante, los asirios. ¿Qué hacían los asirios? Pues ellos enviaban escribas al lado de sus soldados para realizar la contabilidad del botín y los despojos de la batalla. Es lo que hacían. Iban ahí los escribas, los escribientes, y tomaban nota. A ver, ¿qué habéis conseguido de botín? Todo esto, bueno, vamos a tomar nota. Esta es la idea, ¿no? Eran muy concienzudos. Sin embargo, en Isaías 33:18 vemos que Dios aseguró que no tuvieran una sola cosa que contar. ¿Por qué? Porque los asirios fueron destruidos. Quiere decirse esto, que la sabiduría humana, la que sea, no tiene nada que hacer delante de Dios. Y cuando Dios quiere, destruye todo lo que quiere destruir. Y ya está. También representa el solo esfuerzo humano por usar la palabra de Dios. No funciona. Esto es interesante, ¿no? Yo me he encontrado a lo largo de mi vida cristiana tanta gente que se decían que sabían tanto de la Biblia, pero no sabían. La palabra de Dios es espiritual y solamente la parte natural del ser humano no puede por sí misma llegar a ni reflejar la verdad espiritual de aquella. O sea, no puede. O sea, tú... Y es el típico que te dice, no, yo conozco muy bien la escritura, la palabra de Dios, hombre, claro. Los teólogos, grandes teólogos, ¿no? Que saben tanto la palabra. Y estoy hablando de gente que no ha nacido de nuevo. ¿Me entiendes? Estoy hablando de gente que no ha nacido de nuevo, pero que son grandes conocedores. Y ¿sabes lo que les digo siempre? Lo que puedo decirles, el diablo sabe más que tú. Y es diablo. Es que el conocimiento de la palabra de Dios per se no significa nada si no hay un corazón regenerado. O otra vez, volvemos al cap del carrer, como decimos en Cataluña, volvemos al comienzo de la calle. Vamos a ver, es que tiene que haber la intervención de Dios. Dios tiene que intervenir, Dios tiene que salvar, Dios tiene que regenerar. Entonces sí, a partir de ahí podemos ir edificando. Pero sin eso no. ¿Vale? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Acerca del disputador. Esta era una palabra griega sin equivalente en el Antiguo Testamento que identifica a los que les gustaba y gustan argumentar sobre cuestiones filosóficas. Esto es muy del espíritu mediterráneo. Disputar, contender. ¿Por qué esto? ¿Por lo otro? No, porque lo otro. No, sí, porque no. Y el otro, pum, pa, pilla. Ese rifirrafe. Eso es típico de los griegos, típico también de la cultura romana. Aquí pues claro, recibimos todo lo que nos trajeron, pues, en fin, que es muy mediterráneo el disputar. Pues Pablo tiene un poquito esto, ¿no? Los disputadores, los que les gusta disputar, los que les gusta pelear, argumentar, llevarse la razón, llevarse el gato al agua. Si yo tengo razón, tú no, yo sí que tengo la razón. Es un orgullo evidente, ¿no? Es una soberbia. También el disputador es el que pretende adecuar la palabra de Dios a su tiempo, comprometiéndola. ¿Qué es esto? Es que la palabra de Dios dice que, y lo que quieren es usarla para su finalidad puntual. Quieren defender un punto y entonces usan la palabra para eso. Pero no, la palabra de Dios son 66 libros y hay que entenderla en todo su contexto y fue dada no solamente para los que estamos ahora, sino para todos los que nos precedieron. ¿Me seguís? O sea, no se puede mal usar, no se puede mal usar, ¿no? La palabra de Dios es inmutable y no se debe rebajar al tiempo, al siglo, al momento en el que se viva. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? En griego enloquecido sería aturdido, esa parece la traducción más correcta, aturdido. O sea, Dios ha aturdido la sabiduría del mundo. Esta pregunta en realidad no es más que una síntesis y respuesta a las tres anteriores. Por mucho que el hombre natural pretenda y se esfuerce, nunca podrá llegar a la sabiduría de Dios por sí mismo. Ya es lo que he dicho todo el rato. Versículo 21. Pues ya que la sabiduría de Dios
El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, o sea, mediante el conocimiento, mediante el entendimiento, ¿me seguís? Agradó a Dios, o sea, Dios escogió, ¿vale? Salvar a los creyentes por la locura de la predicación, por la necedad, por la tontería, por la estupidez de la predicación. Entre comillas, estupidez. Pero a oídos de los hombres, estupidez. ¿Veis? O sea, en otras palabras, que Dios lo ha puesto no muy difícil, sino absolutamente imposible al ser humano. Otra vez, el hombre queda a disposición de Dios. Cada ser humano está a disposición de Dios. Por tanto, estamos diciendo que Dios es soberano y salva a quien quiere salvar y deja a quien quiere en su justa condenación. Por lo tanto, los que somos salvos no es porque somos buenos o tenemos algo especial, no tenemos nada. Somos como los demás. ¿Por qué Dios nos escogió? No lo sabemos. Solo dice que Él lo hizo, nos escogió. Punto. Eso lo tengo muy claro en mi familia. Familia de mis, o sea, mis hermanos, tíos, etcétera, etcétera. Eh, que yo sepa, nadie es salvo. Nadie. ¿Y por qué me salvó a mí? Pues si era peor que ellos. Humanamente yo era peor. Te lo digo, era peor. Peor que mis hermanos. No lo sé. No tengo ni idea. Pero Dios escoge a quien quiere. Y ya está. Hay muchos que dicen, pues no, hermano. Todo aquel que ha nacido en el seno de una familia cristiana, padre cristiano, la madre cristiana, todos los hijos serán todos cristianos. ¿Dónde está eso escrito? No está escrito en ningún sitio. Porque no es verdad. Oh, en la palabra de Dios dice, serás salvo tú y tu casa. Bueno, pero esto es una palabra puntual que Dios le dio al carcelero de Filipos. No significa que eso se pueda extrapolar a todos los demás. Porque eso no es cierto tampoco. Nunca ha sido así. Históricamente nunca ha sido así. Por lo tanto, si hijos nuestros se pierden, es la voluntad de Dios. O quien sea que se pierda, es su voluntad. Si es que es así, finalmente, es la voluntad de Dios. Y yo lo único que puedo decir es, bendito sea Señor. Y tenemos la gracia para aguantar el tirón, aunque no es fácil. Aunque no es fácil. Pero no hay ningún mérito en nacer en una familia cristiana. No hay ningún mérito especial, no hay ninguna gracia especial, no hay nada especial. Y si en una familia todos son verdaderamente cristianos, date con un canto en los dientes. ¿Me entiendes, no? La expresión. O sea, pues mira, qué churro has tenido, ¿no? Hablando en términos humanos. Porque no siempre es así, o no siempre debe ser así, o puede ser así, o es así de hecho. En fin. Dios escoge a quien quiere, y Dios no tiene nietos, como siempre decimos, ¿no? Solo tiene hijos. La sabiduría de Dios es el ordenamiento divino de los asuntos humanos. Para conocer la sabiduría de Dios hay que conocer a Dios. La cruz es el camino y la cruz significa morir, morir para luego resucitar. La sabiduría humana produce orgullo y autosuficiencia. Estas son contrarios para conocer a Dios. Claro, porque la sabiduría humana, ¿qué es lo que te dice? ¿A dónde apunta? Bueno, pues en primer lugar es a los méritos humanos. No, es que si te portas bien, si tú eres un buen cristiano, un buen creyente, o una buena persona, o si tú realmente haces el bien y buscas el bien, papapim, papapam, como dice Santiago, que las obras son las que salvan, mal utilizándose a Santiago, claro. Entonces Dios va a considerar todo esto y te va a perdonar y vas a ser un hijo de Dios. ¿Cuándo? A ver, nadie sabe, nadie sabe. ¿Eh? A lo mejor unos segundos antes de morir, Dios te salvará, porque tú has sido una buena persona. Porque no existen las buenas personas. No hay justo ni a un uno.
No existe las buenas personas. Ay, sí, hay buenas personas. Hombre, si lo comparas con la santidad de Dios, no. Y para entrar en el cielo tienes que tener la santidad de Dios. ¿Sabías esto, no? Para entrar en el cielo hay que tener la santidad de Dios. Algo menos que esto es imposible. Pero es que yo no llego ahí. Ahora hablo como creyente. Es que yo no llego ahí. No, pero Cristo en ti sí. O sea, es su santidad en ti que te hace entrar en el cielo. Y tú sabes que es así. Y cuando lo sabes, dices, estoy seguro de mi salvación. No porque lo he aprendido en un manual, sino en un manual que se llama Biblia. No porque lo he aprendido ahí, sino porque, aparte que está escrito, esa fe la tengo. Nadie me la puede quitar. La tengo la seguridad. Ajá, thumbs up. Muy bien. Eso ya es diferente. No soy perfecto, nadie lo es. Peco, todo el mundo peca. Pero no quiero pecar. Buen indicio. Buen indicio. No quieres pecar. Porque el que peca y no es de Dios, le gusta pecar. Y ya está. Ahí vamos entendiendo, ¿no? Dios en su sabiduría estableció que los hombres no pudieran venir a Él mediante la sabiduría humana, la cual produce orgullo y soberbia, como dije antes. Eso exaltaría al hombre, por eso Dios decidió salvar a pecadores indefensos, como éramos, pecadores indefensos, que no podían salvarse a sí mismos, mediante la predicación de un mensaje tan simple que los sabios mundanos lo descartaron como algo absurdo. Es muy fácil decir, eh, es absurdo, el Evangelio es absurdo. Y yo les digo, sí, para ti sí es absurdo, lo entiendo, porque no lo puedes entender, porque no lo tienes en tu corazón. Y con que no lo tienes, no lo has recibido, porque todo es porque se recibe, ¿eh? No porque se autogenera, sino porque se recibe, y quien lo da es Dios. Con que Dios no te lo ha dado, es imposible que tú puedas entender el Evangelio. Y para ti, por tanto, es absurdo. Un hombre joven de unos 30 años muriendo en una cruz, es absurdo. ¿Y eso qué? ¿Hace que qué? Que mis pecados, ¿qué tienen que ver mis pecados con ese hombre? Que dicen que era Dios. Pero ¿cómo un hombre puede ser Dios? ¿Qué estupidez es esa? ¿Verdad? Está la sabiduría humana, ¿me estás entendiendo? Además, en realidad nadie le quería. Y los que le querían hasta se apartaron. Mira, mira, Pedro, que renegó 3 veces de él. ¿Qué me estás diciendo? ¿Quién realmente en su sano juicio ha entendido eso o ha aceptado eso? Nadie, solo los locos, los religiosos como tú. ¿Verdad? Y tú, que estás escuchando eso, dentro de ti dices, el tonto eres tú, pero no lo sabes. Tonto y perdido. Y tienes pena por esa persona, porque ¿sabes por qué tienes pena? Porque ves que Dios no le ha iluminado suficientemente como para poder creer. Y por tanto piensas, es normal que diga así. Y mira, al menos es sincero y es honesto, está diciendo lo que realmente piensa. No como la inmensa mayoría que dicen, bueno, oye, si tú crees esto, pues si te va bien, pues mira. ¿eh? Al menos ese incrédulo es suficientemente valiente para decir, yo no creo en estas tonterías. Y tú no te tienes que ofender, porque es normal que diga eso. Y demasiado valiente es que dice que son tonterías, porque para él son tonterías. Para él es locura, es necedad, es normal. ¿Me estás entendiendo? No defiendas a Dios. Dios se sabe defender a sí mismo. No defiendas la palabra de Dios. La palabra de Dios se defiende ella sola. Como dijo Spurgeon, es un león que se sabe defender. Los que realmente no creen, no hay nada que hacer con ellos. Dios les ha dejado en su justa condenación.
Y no por mucho martillarles y ahí estar ahí, venga y venga y venga y venga. Lo único que harás, eso conseguirás, es que te rechacen ya en lo humano, así que digan, mira, sabes, ya déjame en paz, eres un pesado, tío, eres un pesado, o sea, déjame. No vas a conseguir nada con eso. Lo has predicado una vez, ya está. Ora por esa persona, una oración, aparte. Espera que voy a orar por ti para que creas. No, no hagas tonterías. O sea, oras por esa persona. Ahora, sé que te lo pidas, si te lo pides diferente. Pero si no, no. Te vas aparte, oras por esa persona y dices, Señor, si es tu voluntad, tócale. Si es tu voluntad, porque si no es tu voluntad, no le vas a tocar. O sea, está claro. Pero si es tu voluntad, tócale y ya está. Y que sea salvo si es tu voluntad. Predica a todos, pero no todos van a creer. Que tengas eso bien claro. Y el fruto no es que crean. El fruto para ti no es que crean. El fruto para ti es que tú hables. O sea, el Señor nos va a pedir explicaciones de cuánto hemos hablado. Porque el mensaje es predica el Evangelio a toda criatura. ¿Verdad que lo dice? Ah, 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 ah. Eso es lo que nos va a demandar. Yo sé de cristianos que no han abierto la boca nunca. Nunca han predicado de Cristo. Por miedo a que dirán, que pensarán, no sé qué, no sé qué. Entonces Dios te lo va a demandar. Tienes que buscar la manera de hablar del Evangelio. Porque la meta no es que se salven, la meta es que tú hables. La predicación de la cruz es locura para los que no van a creer, o necedad, según el griego, porque es contraria del todo en su esencia al concepto natural de la vida, tal y como se nos presenta a diario. No es lógico, según la lógica humana, que el Dios del universo se haga hombre y muera en una cruz, lo dije antes. Eso es una estupidez para la mente carnal. Y es verdad, es que para la mente carnal es así. Y no hay ningún hombre que sea idiota. Somos todos iguales. Por tanto, ¿quién cree? Aquel que Dios le da a creer. Si no, no puede creer, es imposible. ¿Me explico? Sí, ¿no? Bueno, esta ha sido mi experiencia, nadie me lo puede negar eso. Sin embargo, Dios está muy por encima de la lógica de los hombres y les atrapa en sus pensamientos donde menos se pueden imaginar. Versículo 25, que ya lo veremos. Lo vamos a dejar aquí. Es interesante, pero ya es un poco tarde. Eh, Así que, ¿qué hemos aprendido esta tarde, hermanos? Dios es soberano. Dios salva a quien quiere, pero quiere que prediquemos el Evangelio. No para que lo crean o lo entiendan, no para que lo entiendan, sino que si es la voluntad de Dios lo crean y lleguen a entenderlo. Porque creer es luego entender. Pero eso ya es cosa de Dios, no es cosa nuestra. Pero eso sí, Pablo está haciendo una apología de defensa del Evangelio en el sentido de que hay que predicar el Evangelio. Porque aún estamos aquí en la tierra. Cuando seamos arrebatados ya es igual, ya no. Pero aún estamos aquí. Y si estamos aquí, tenemos que abrir la boca. No vale el decir, bueno, ya dando un buen ejemplo. No, mira, los mormones dan muy buen ejemplo. Además sonríen que no veas. Los budistas también sonríen, ¿no? O no tanto, no sé. O sea, hay muchas creencias por ahí que son falsas todas, claro, si no son de Cristo son falsas, pero que a priori parece que son, oye, gente muy maja, ¿eh? Sí, sí, además el otro día me regalaron, estas personas me hicieron un regalo, me regalaron lo que sea, una corbata, yo qué sé, cualquier cosa. Son buena gente. O sea, el espíritu ONG está muy calado en esta sociedad, más que nunca. Y hay gente que sabe sonreír muy bien. Entonces no vale decir, no, como muchas veces se ha dicho, lo importante es dar buen ejemplo. Hombre, claro que es dar buen ejemplo, pero no hablar, no hace falta hablar, ya con el buen ejemplo es suficiente. No, no es suficiente el buen ejemplo, porque hay falsos buenos ejemplos.
Pero cuando abres la boca y te enfrentas y dices, Cristo es el camino, ahí está, ahí la has dado. Y ahí tienes a mi vecino, ¿eh? Que dice, oye, y la próxima vez que me veas, ¿por qué no hablamos un poquito de lo verde que es la hierba y lo azul que es el cielo? Eso mismo me dijo. ¿Eh? Y yo le dije, no tengo ningún inconveniente, pero yo ya te he hablado de Cristo, ya sabes, ya la pelota la tienes tú en tu tejado. Estaba nervioso, no le gustaba, no le gustaba, no le gustaba, no le gustaba. Buena señal. Se sentía incómodo. La verdad incomoda. ¿Quieres incomodar a la gente? Háblales la verdad. Dios os bendiga, hermanos.